Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Ya estamos acá listos. Ya es momento del análisis, de la información. Es momento de hacer periodismo en Lindero Norte. Y es momento de que usted pues se una a esta transmisión, que vaya que le hemos buscado la manera de que la comparta, que genere impacto, y donde principalmente le han acogido muy bien es en YouTube, donde hay una comunidad que pues ya sabe que a las 8 de la noche le tiene que buscar en Jorge Heras en Lindero Norte, buscar Lindero Norte, y ahí inmediatamente le va a aparecer en el primer recuadro con una señal que dice en vivo. Ahí inmediatamente darle clic, y también nos puede hacer comentarios ahí, les doy lectura ya finalizado el programa, pero tener pues esta cercanía con nosotros vía redes sociales es lo más importante. A usted que nos sigue en Facebook y que son estas personas que están también al pendiente y que se va incrementando a medida que va avanzando el programa, también muchas gracias. No puedo no agradecerles porque se dan el tiempo de escucharnos y de analizar los temas con nosotros de lunes a jueves. En esta semana, por ser la semana mayor, la semana donde está, quizá usted no sea religioso, pero de todas maneras acude a la iglesia, o que sea religioso y que se vaya de vacaciones, pues sabemos que también la gente quiere descansar un poco y que no va a estar presente jueves ni viernes. Por eso es que el día de hoy, miércoles, cerramos programa, y lo cerramos con, como todos los miércoles, con el doctor en educación Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Jorge, muy bien. Me reí eso de religioso, no religioso, podría quedar muy poquito. Sí, porque además quien se dice religioso son de repente los que más festejan, ¿no? Pues por supuesto. Yo recuerdo, y voy a hacerlo rápidamente, a mi hija ayer o antier, que me dijo, oye papá, nos vemos el jueves o el viernes. Dije, oye, yo recuerdo que de niño y adolescente yo iba con mi abuela y mi mamá a los 7 templos. Dijo, en ese tiempo ya se usaba eso. Y hasta me enojé. Dije, oye, no seas irrespetuosa. ¿Por qué? Me dijo, porque yo sí iba a los templos. Sí. Esta tradición es cachanilla. Sí. Platícanos un poco, Rubén. Mira, vengo de una familia católica. Mi abuela no salía de vacaciones si no garantizaba que tenía ahí un lugar especial para todos los religiosos, y tenía una veladora prendida las 24 horas del día. Rezaba rosario, en fin. Entonces llegaba la fecha y hacíamos, para mí ya es un tour de 7 visitas a los templos. Comenzábamos en la Provar, nos íbamos a la Cuauhtémoc, nos íbamos a la Industrial, nos íbamos a la Colonia Nueva, nos íbamos a la Catedral, luego nos íbamos allá por la calle 11, por allá en San Antonio, y luego rematábamos uno allá por la Colonia Orizaba. O sea, era todo el día de ir a rezar. Era la visita de los 7 templos y había que ir cubierto con toda la formalidad. Era días de guardar, así lo decía mi abuela. Incluso no se veía la televisión, se ponía un manto negro. ¿Qué hacían, Rudy? Por ejemplo, ya nos dice rezar, ¿no? Pero desde temprano empezaba la primera misa. Sí, es 1 hora en cada una. Se te aventabas 7 horas, pues, sí. Pero ¿a qué horas empezaba? Nosotros comenzábamos a las 8 de la mañana porque era muy cerca donde vivíamos, y de ahí le tomábamos, mi mamá le tomaba el tiempo para llegar a la que sigue y llegar otra vez a la hora, así hasta comíamos ahí en la calle. O sea, eran cada 2 horas tenían misa ustedes. Sí. O sea, en la hora del traslado. En la hora del traslado, así. Entonces, y terminaban y regresaban a casa. Llegábamos a la casa a cenar, a darle gracias a Dios y a estar en paz, decía mi abuela. Okay. Era tiempo de tranquilidad, de paz, de cada quien. Platicaban sobre la vida de nosotros, en fin, era tiempo de arrepentimiento, de recogimiento, le decía mi abuela. Y no éramos nosotros, había bastantes familias. Todavía se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo. Todavía se sigue haciendo, y ha sido parte de una dinámica que a eso le han agregado también el tema del Vía Crucis. También.
¿no? Porque, pero es al día siguiente, Es al día siguiente. Al día siguiente, después de esta visita a los 7 templos, al día siguiente hay quien también hace la visita a los 7 viacrucis, hasta son más, ¿no? Porque en el Valle Mexicali también lo hacen. También lo hacen, pero nosotros íbamos a los 7 templos, eso nunca se me va a olvidar, y nunca se me va a olvidar la broma de mi hija. Dios mío. Lo que pasa que usted que nos está sintonizando en Ensenada, en Tijuana, en otros municipios o en otra entidad del país, pues en Mexicali es una tradición eclesiástica, el tema de los 7 templos que ya nos explicaba el Rudy, los 7 a los que visitaba, pero que a manera pues de hacerlo como en una actividad pues meramente recreativa, de tomar, de salir de las personas que pues no les alcanzaba o no querían salir de la ciudad a vacacionar porque pues bueno, no tienen nada de religiosas y pues acudían a bares de la zona centro de la ciudad. Sí. Ya tiene su 15ª, si no mal recuerdo, edición que se va a realizar, 15 años siéndola, y vaya que ha tenido mayor número de visitantes cada año que pasa. El año pasado eran más de 2,500, Rudy, y que en una de estas lo van a terminar por gentrificar y por cobrar el ayuntamiento. Yo creo que sí. Digo, es una cosa, desde entonces nosotros, yo ya como adulto y casado y todo, no salgo jueves y viernes. Desde que ese tiempo de mi abuela, que era tiempo de recogimiento, y a partir del lunes de la otra semana, ok, pero jueves y viernes santo es casa. Pero haces como... Una reunión, sí, pero es esa parte que me dejaron, ¿no? Es tiempo de estar en casa, estar en paz, estar con la familia y acordarse de la fecha que es, pues. Precisamente, Rudy, es como un tema tan religioso el catolicismo en nuestro país, que se dan estos días de la llamada Semana Mayor, cuando no tiene nada que ver con temas laborales, ¿no? No tiene absolutamente, es un tema religioso, pues al igual que las vacaciones de invierno, que son las vacaciones de Navidad, en fin, sí hay una imposición ideológica, dogmática, religiosa con respecto a los días de trabajo y la relación con la sociedad en general. Y tan permanece a pesar de que la religión católica ha ido perdiendo adeptos, ¿no? Sí, claro. Yo puedo decirte que soy de esos católicos, no raros, sino disidentes, porque tengo una creencia religiosa, pero también tengo un compromiso social. Sí, no, y además, por ejemplo, a quienes usted, que es católico, o que profesa alguna otra religión, o que sea agnóstico, igual por parte de los Heras somos católicos por herencia familiar. Así es. Pero por convicción hacia ciertas tradiciones, incluso el mismo ir a misa, pero cuando ves que... de hecho aquí traigo un dato, a ver si lo vamos a pasar en exclusiva. Cuando ves que hay una injerencia de la iglesia hacia ciertas actividades políticas, partidistas, de proselitismo, es cuando ahí es donde ya no tendría que ser. Es inaceptable lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Entonces esto se parece mucho a Morena. Sí, y más, y ahorita hablamos, y precisamente vamos a hablar de Morena, pero tenemos recordarás, Rudy, que dimos una exclusiva sobre un padre, un sacerdote de la iglesia de la parroquia de la Inmaculada, en la calle y Carpinteros, y Tapiceros, perdón. Ahí decíamos, este sacerdote, con más de 36 años en temas de la iglesia, y siendo sacerdote, pues acudió a hacer proselitismo en favor de Gustavo Sánchez Vázquez y de Xóchitl Gálvez. No lo dijo tal cual en el video que grabaron, pero estaba en un acto de proselitismo entregando folletos y los tenía en la mano y estaba en un crucero haciendo esa actividad. Estaba haciendo proselitismo, Jorge. Exacto, estaba haciendo proselitismo. Y lo especifico así porque los comentarios de la gente me decían, pero tú no te diste cuenta que estaba dando folletos. Le dije, pues sí, tan nos dimos cuenta que los tenía en la mano. Pero tú no te diste cuenta que nunca dijo que votaran por Xóchitl y por Gustavo Sánchez. Pues estaba en un acto proselitista donde estaban entregando folletos. No, estaba pidiendo que votaran por Claudia. Pero a lo que voy, Rudy, es que ya tenemos, a partir de la denuncia que hicimos acá, pues mire que nosotros ahí sí no tenemos injerencia en los órganos electorales, ni mucho menos en los partidos políticos, pero pues aprovechó la recta Morena y le presentó un recurso que eso pues se veía venir. Y le presenta el recurso, ahí tenemos el documento, Rudy, donde se lo mandamos en exclusiva aquí en Lindero Norte,
El recurso denuncian a José Adrián Torres Herrera, ministro de Culto Religioso, y pues también a Xóchitl Gálvez, ¿no? Por hacer esos actos proselitistas, lo hace el Partido Morena de Baja California. Y pues a Morena, que lo han denunciado una gran cantidad de veces, ahora como que se quiso sacar la espinita con este tema. ¿Por qué, Rudy? Mira, es muy sencillo. No puedes aprovechar tu autoridad religiosa con respecto a la feligresía para orientar la elección, ojo, ciudadana. Si quiere dar catecismo, como al que yo fui, para convencerme de que debo ser católico, adelante. Pero no puedes utilizar eso para hacer proselitismo. Es como si nosotros en el aula universitaria hiciéramos proselitismo. Yo salí de trabajar y en la pura esquina de la universidad me pongo a entregar folletos para algún candidato. Pues eso no es así, porque voy a darle a mis alumnos y voy a tener alguna injerencia o alguna presión sobre ellos. Eso es inadmisible, no hay manera, Jorge, de justificarlo. Y esto no se trata de lo que piensa el Rudy o lo que digas tú, sino constitucionalmente te lo impiden. Y en el artículo 130 te impiden que lo hagas. Y lo decíamos, Rudy, es como si el padre Solalinde el día de mañana hace proselitismo a favor de Claudia, el PAN le va a presentar un recurso. Pero debe presentárselo si lo hace. Claro. Sí, no hay vuelta. Y eso marca una tendencia de hacia dónde tienen que dirigirse la iglesia. Y no estamos diciendo que los sacerdotes no voten o que los sacerdotes en sus grupos no puedan opinar de política. Lo pueden hacer libremente, libertad de expresión. Pero hay una limitante en cuestión constitucional donde te dice no debes de hacerlo entre lo público y lo privado. Yo en lo privado puedo hablar de lo que sea, pero en lo público debo respetar las instancias legales porque es para todos, Jorge. Sí, y además porque sabemos la injerencia dogmática que está, pero la injerencia tal cual de un sacerdote hacia un grupo de personas. En su comunidad. En su comunidad, ¿no? Y yo les decía, la iglesia Inmaculada, a la cual acudíamos yo porque vivíamos ahí cerquita, ¿sí? Desde que tengo uso de razón, se aventaba estas de, es que votemos por el azul, votemos por el azul del cielo, decían, ¿no? Yo te voy a decir hasta la figura. Era un sacerdote chaparrito de lentes, pelo negro. Sí, conocí al hermano que andaba por el mismo estilo. Sí. Y además, en este caso, pues hay una liga directa de este sacerdote con el PAN. Sí. Directa y familiar, ¿eh? Yo les digo, porque ya inmediatamente cuando publicamos esto nos empezaron todas las referencias. Y le dije, es que yo no tengo nada personal contra el sacerdote. Tendrá libre de que su familia sea panista o que incluso él que se vista de azul todos los domingos, independientemente si da misa o no. Eso no es el problema, ni sus nexos personales. Jamás me voy a meter con la vida personal de nadie. Pero sí hay un nexo directo con el Partido de Acción Nacional, lo cual no tiene nada de malo. El problema es que haga proselitismo. Que lo haga público y que se aproveche del entorno en el que está. Porque si se hubiera ido a la Rumorosa, si hubiera ido de civil, no tienes ningún problema. El asunto es que estás en tu comunidad, donde los feligreses están ahí. Sí, y además, pues entregando folletos. Bueno. O sea, no tendrías por qué entregar folletos. No. O sea, eso es proselitismo. O incluso, por ejemplo, no entregar folletos, pero estar en ese crucero respaldando y haciendo videos, es hacer proselitismo. Mira, en esto, tantos años yo he metido en este asunto hasta de cuestiones electorales. Son las maneras que buscan de burlar la ley de la manera burda. Sí. Además. Pues bueno, Rudy, ahí está ese tema. Vámonos ahora con los morenos, Rudy, que yo sé que este tema te va a encantar porque pues el día de ayer dan a conocer lo que ya se veía venir. Que dentro de los perdedores de esta elección, que justamente lo hablábamos hace semanas, de qué manera, quiénes iban a perder, como en el caso de Netza Jauregui, Manuel Guerrero, Víctor Navarro y decíamos Catalino Zavala, que habían, por querer un hueso mayor, habían perdido la representación popular que tenían, en los espacios, o los espacios de gobierno. Catalino Zavala, exsecretario general de gobierno, ayer es designado por Morena como su dirigente, como su líder máximo en el estado. Cuando hablas de exsecretario general de gobierno, no dices que es exdiputado por el PRI, no dices que es exdiputado por el PRD, no dices toda esa historia que Jorge, nosotros no somos una generación espontánea, somos producto de la suma de nuestros pasados. Eso es lo que nos hace presentarnos ante la gente, lo bueno, lo malo que hiciste en tu vida.
es lo que tienes como background, o sea, es lo que tienes de respaldo, pues. Y Catalino Zavala tiene una historia de Sanquimpanqui, de todos lados. A mí, voy a decirlo y no lo voy a considerar público. Qué buena decisión tuve de no incorporarme como militante de Morena. Y los que manejan y manipulan Morena deben estar muy contentos que muchos de nosotros no estemos en Morena, porque este tipo de cosas no las hubiéramos aceptado. A mí me extraña del Consejo Político Estatal de Morena. ¿Sí? Dije me extraña, eso es un eufemismo, que acepte ese tipo de imposiciones. Mira, si la decisión viene de los panistas, le pegaron al centro. Sí, porque, a ver, puedes volver a poner la foto, Isaac, acá nuestro gran productor, Isaac, que el día de hoy lo hicimos trabajar de más por Isaac, que ya veía su Semana Santa cerquita, pero Catalino Zavala, que usted ahí lo ve con la gorra de Morena y haciendo una señal, no sé de qué, pero, y de la 4T. De aún hay más. Pero esa misma gorra, como dice Rudy, la podría haber cambiado del PRD. Sí, ¿cómo no? La pudo haber cambiado de otros partidos del PRI. Sí. Los partidos en los que él ha militado y ha sido diputado. 5 veces diputado local. Así es. En diferentes periodos. Con diferentes partidos. Con diferentes partidos y además asociado con la mafia del poder. Así es. Y asociado y plegado al PAN. Ahí están las votaciones de él como diputado. Además, Catalino Zavala hizo su maestría siendo diputado, ¿eh? Entonces, imagínate que le da el tiempo para hacer eso. No, hombre, qué suerte. Por libero. Qué inteligencia tiene, superdotada. Creo que la adquirió después de que lo conocí. Rudy, a ver, esto es un buen mensaje al interior de los morenistas. O ya sé que tú traes un conflicto ahí, pero bueno, lo tengo que decir así. Sí. Con los morenistas que toman la decisión del partido, que tú dices no son morenistas, pero al final del día, estos gobiernistas, pues, así es, de Morena que toman la decisión, ¿es un triunfo para ellos? Sí, porque logran evitar la consolidación de una posición de izquierda dentro de Morena. Eso es un logro para ellos. Lo ablandas, pues, lo haces gelatinoso, por darle el nombre así de movimiento, porque es un sujeto que no está convencido o plegado a las posiciones de Andrés Manuel López Obrador. Sí, tan claro. Está clarito. Entonces, sí es un triunfo para ellos y es una demostración cómo, insisto, el Consejo Político Estatal, ni las bases de Morena, ni los grupos de Morena son tomados en cuenta y en consideración para Morena. Ya no para el gobierno, para Morena. ¿Desde cuándo conoces a Catalino, Rudy? A finales de los 70s. ¿Quién era Catalino? Catalino Zavala era estudiante de la Escuela de Derecho y yo era estudiante de la Escuela de Pedagogía y teníamos algunos camaradas en la Escuela de Economía, que hijos, qué pena, pero bueno, recuerdo al rector Mungaray como camarada de nosotros, recuerdo a Obed Silva como camarada de nosotros. Es decir, miembros del Partido Comunista. Sí, a este muchacho, señor, lo que sea, como camarada del partido. Y ya nos quedamos muy poquito. O sea, estábamos hablando de que tenías al grupo de neoliberales ahí en... No, en aquel tiempo no eran No, yo sé que no, pero después se convirtieron, ¿no? Pues velos. Sí, y esto, Rudy, por ejemplo, ¿qué te dice, no? Cuando se van desdibujando y hay quienes se han aprovechado de esta parte de la izquierda, ¿no? Sí, mira, había compañeros ahí en ese movimiento que nosotros entendíamos muy bien por qué eran priistas o por qué eran panistas. Te voy a decir un caso concreto. Norberto Corella, coincidíamos nosotros en una columna de espacios de un periódico regional. Y sabíamos que era... Y qué bueno, porque es lo que he dicho aquí. Si eres panista, mantente como panista. Sí, eres panista. No pasa nada. A los priistas igual. Voy a poner el caso de Carlos Angulo. Carlos Angulo, estudiante de ingeniería, muy buen estudiante de ingeniería, por cierto. Sabíamos que él era priista, pero esa justificación era porque viene del mundo ejidal, o sea, viene de la repartición de la tierra de Lázaro Cárdenas, y entonces hay toda una configuración de una idea. El problema, ¿por qué se desdibujan? Porque no consolidaron o no son honrados con respecto a cómo pensaban y traicionaron el pensamiento o aprovecharon la izquierda para llegar. Son dos opciones. Y a mí esto me parece muy interesante, Rudy, porque hay quien dice, por ejemplo, es que éramos del PRI o éramos del PAN porque no había otra cosa. No, eso no es cierto. Y justamente contigo se tumba todo esto, ¿no? Pues no es cierto eso, pero con muchos más compañeros, ¿eh? No, claro, pero aquí en la mesa. Claro que sí. O sea, ¿cómo que no había más?
¿Cómo que no? Sí, sí había. Lo que pasa es que estar en ese margen nuestro es un margen, y no estoy hablando de heroísmo, simplemente era un margen de congruencia. Congruencia con lo que piensas y cómo vives. Yo te decía hace rato, Rudy, que viendo la forma que llevó la Secretaría General de Gobierno Catalino Zavala es pues un desastre lo que se hizo con la Comisión Local de Búsqueda, Sí. la cual no se ve que se vaya a componer con Alfredo Álvarez, pero que con Catalino Zavala pues realmente hizo lo que está acostumbrado a hacer, o lo que hemos visto en los anaqueles de la historia, o yo ya siendo reportero, el dejar ser, dejar pasar, ¿no? Y es hacer como que haces, como que resuelvo, como que ahorita atiendo a estas personas, y no pudo ni con las manifestaciones de los trigueros, ni con las manifestaciones de las familiares de desaparecidos, ni con manifestaciones de todo tipo no pudo Catalino Zavala, y generó una burbuja mayor que le explotó a la gobernadora del estado. ¿A qué voy con esto? Siendo delegado en funciones de dirigente estatal, ¿cómo lo ve, Rudy? Porque esto lo que yo entiendo es prácticamente va a congelar las acciones de Morena a nivel estatal. Ya entendí esa parte. Claro que sí. Él es de la gente que solamente sale en los medios de comunicación a decir que las cosas se están haciendo cuando otros las hicieron. Recuerdo muy bien al secretario de campo aquí, igualito. Sí. Igualito. Sí. Sale cuando los demás lo hicieron, cuando él no lo resolvió. Uh-huh. Eso es típico en él. 2. ¿Qué va a hacer el Morena? Pues frenar el movimiento de izquierda en Morena. Totalmente. Ese es el triunfo de ellos. ¿Por qué? Porque va creciendo, y lo he dicho aquí y lo sostengo. Le tengo una gran confianza a la juventud de Morena, aunque tengan márgenes de error o traición. Sus márgenes es mucho más pequeño que un sujeto que ha estado en el PRI, en el PRD, simpatizante del PAN. Pues claro que el margen de corrupción es mayor, porque ya lo ha probado. En cambio, las juventudes les cuesta más trabajo, porque no han militado en esos partidos y no han sido cómplices de ellos. Él va a tratar de frenar todo este movimiento juvenil o de adultos de izquierda, que los conozco y conozco muy bien, que están convencidos. Ese es el trabajo. Pues mire, ahí está este tema interesante por lo que representa Catalino Zavala y lo que va a representar. Así es. Porque muchos se emocionan cuando es que Catalino me habló y nos dijo y pues no es lo mismo reunirte en llamada, Rudy, y tú sabes que la política así no se hace, ¿no? No, se hace presencial y con acuerdos y con proyecto político público. Es lo que te iba a decir, porque también pasamos de Guatemala a Guatapeo, Rudy, diciendo cómo se hacía política para muchos, sobre todo amigos míos del PRI y del PAN. Vámonos a Sanborns por un café, ¿no? Esas eran sus maneras de hacer política. Que los viera la gente unidos ahí tomando un café, aunque el refil nunca lo pagaban. Y hablando de mil cosas y de nada, ¿no? De todo menos de los acuerdos ni de las posturas, porque es parte de este, ¿cómo llamarle? Lobo puesto con oveja, pues. Sí. Es el fondo de esto, que me vean con la gente platicando de deporte, aunque no sepa, y ya tuve un acuerdo con los compañeros, ¿no? Exacto. Me acuerdo mucho de Kiko Vega cuando dijo, cuando iba a ser candidato, yo ya hablé con fulano, ya hablé con sutano y nos pusimos de acuerdo nosotros. Espérate, ¿que no era la membresía la que decidía? Lo dijo en público, ¿eh? Siguen siendo las cúpulas de poder. Siguen siendo las cúpulas de poder. Y lo mismo pasa con Morena, pues, lo que estamos diciendo. Pues ahí está. Justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Y además van a continuar las protestas, muchas, y la verdad, si usted, y grupos de morenistas que están protestando y ven que está ahí a sus alrededores, gente enviada por Montserrat, gente enviada hasta por Bonilla, o gente enviada por los Netza Jauregui, hágase a un lado, porque pierden la importancia de lo que el Rudy ha señalado, la rebelión de las bases, ¿no? Así es, lo auténtico. Sí. A lo que se tiene derecho y lo que es justo. No puedes permitir que no salga de la base de Morena o del Consejo Político Estatal alguien que transitoriamente esté al frente. Ahí está este tema de Catalino Zavala, interesante ponerlo ahí en relieve. Y Rudy, cambiando de tema, ahora un tema de salud, la rickettsiosis. Vaya que algo que yo he venido criticando desde que he estado en todos los espacios en los que he estado, aquí en Lindero Norte hemos sacado varias notas sobre el tema, lo hicimos también en N+, en Televisa, lo hemos hecho en otros espacios.
el tema de la falta de una política integral para atender la riqueza, una enfermedad que en su momento la asociaron a la pobreza por los polígonos donde se daban estos contagios y estas muertes, que es la zona de los santorales. Pero a ver, veámoslo desde el punto de vista más crítico y profundo. Son zonas marginadas donde los servicios públicos llegaban de vez en vez o no llegaban nunca. Y hablo de recolección de basura y hablo también del tema del drenaje, hablo de los sistemas de limpieza de calles, como también del control animal. Por eso es que se dio principalmente en la periferia. Pues mira, es que a la gente le cuesta mucho trabajo reconocer, tal vez porque lastima, que la pobreza no es solo un problema económico, sino es un problema de abandono de los servicios públicos, de abandono de las obligaciones que se tienen para esas comunidades. ¿Cómo quieres? Voy a decir dos cosas. Yo soy perrero de toda mi vida. Claro que yo entiendo que un perro o un animalito, un gato, necesitan su atención todos los días. Cuando, por ejemplo, voy a poner el caso de control animal. Si control animal no funciona deteniendo a perritos, no matándolos, sino castrándolos, por ejemplo. Eso significa que va cortando. A lo que quiero llegar, la política pública tiene que ser integral en el sentido de que, a ver, tiene problemas con reproducción animal, aquí está este departamento, pero además tienes problemas con el agua para la salud pública, para que se puedan bañar y que puedan tomar, que puedan regar. Pues, oye, ese es ponle, ¿no? Oye, no hay alumbrado público. Entonces, resuelves en integralidad, pues. ¿Por qué me cuesta trabajo? Porque nuevamente la riqueza es una enfermedad asociada al abandono gubernamental. No se está poniendo la atención debida, y se lo he dicho a Adrián Medina Amarillas. Los esfuerzos de Adrián Medina Amarillas han sido muchos en la Secretaría de Salud y bueno, le ha dado giro a algunas políticas públicas, otras han sido muy cuestionables de mi parte, pero en este caso, yo sé que he estado duro y dale, jode con que no se tiene desde el 2009, desde que la detectaron la enfermedad, porque no es que no existiera antes, sino la detectaron en 2009, y, bueno, 2008, y además la escondieron durante más de un año hasta que se dieron las muertes de niños y niñas principalmente, porque son los que tienen más cercanía con los perros y son los que menos identifican que tienen algún padecimiento o malestar, ¿no? Así es. Entonces, esto no lo hemos tenido en Baja California, una política agresiva hablo, no que lancen folletos o que digan estamos fumigando o que vamos a poner garrapaticidas o que vamos a poner tal. No lo están haciendo como se debe y muestra de ello son estos nuevos casos que se están dando de riqueciosis. Estamos hablando de muerte, Rudy. Porque le estás pegando al efecto, no a la causa. Sí. Entonces el efecto es transitorio y bueno, vamos a matar garrapatas. Sí, no, el problema es ¿por qué se originan? Pues por la falta de salubridad. ¿Y por qué hay falta de salubridad? Pues porque no hay agua, porque no hay pavimento, porque no hay revestimiento, si tú quieres, porque no hay una conducta de este perro que está aquí, que tiene dueños irresponsables, entre otras, lo voy a llevar, le voy a quitar la posibilidad de que se reproduzca y ya que muere en su tiempo natural, pero ya no se reprodujo, pues. Sí. Entonces, la otra es nomás irte con esa de zoonosis. Sí, pero el problema es que la gente sigue sin tener agua. Y es lo que te decía, Rudy, porque bastante trabajo tienes zoonosis de la Secretaría de Salud Federal, que son los que hacen los recorridos y toda esta parte. Pero el problema es que pues sigue sin la falta de servicios. Sí. Y además, lo que hemos señalado, entre más perros hay en una comunidad, más riesgo tienes de riqueciosis. Por supuesto. Entonces, y además, mucha gente no se explica. Si no se da un contagio de cuando te toco, te abrazo o tema de saliva, ¿por qué se pasó de la zona de los santorales, donde convergen más de 25 colonias, a San Quintín? ¿No? Pues porque las condiciones son las mismas. Y además porque los animales mismos van transitando, porque son de perros de dueños irresponsables. Y en eso tú dices lo mismo, Rudy. Las condiciones son las mismas. Sí. Hoy nos reporta Secretaría de Salud, inició una campaña, la adelantó porque iba a ser a partir del 1 de abril en la zona de La Robledo. Y ahora la adelanta para el Valle de las Misiones. Estamos hablando de las mismas zonas, la misma zona del poniente de la ciudad. Porque sigue sin los servicios necesarios básicos. ¿Sí? Pues sí. Entonces, otra vez, estoy viendo el efecto, no la causa. Y además, por ejemplo, en esta casa,
donde llegan, fumigan. Vemos que tendría que el dueño de la casa mover todo, limpiar todo y que le fumigaran, porque de nada sirve una fumigación de esas. No te sirve. Como de nada sirve que desde el vehículo fumiguen, a menos que sea para dengue o para otro el tema de mosquito. No acá para el tema de la garrapata, que la garrapata, pues sabemos, se esconde en la tierra o se esconde a una profundidad importante. ¿Qué pasa, Rudy? Pues que se viene el calor, que se viene mayor presencia de garrapata. Y algo que decíamos, esto no ha sido la campaña que se requiere de parte del gobierno del estado, diciendo cuáles son las colonias donde se han dado estos casos. Se dieron en la colonia Voluntad. Hoy ya por fin nos dicen que en la Robledo y Valle de las Misiones. Pero tendría que haber un letrero gigante ahí donde nos digan, aquí es una zona de alto riesgo de rickettsiosis. Señora, si su hija... Estas son las causas. Exacto, estas son las causas. Y ahí tenemos un documento que es del gobierno federal. A ver si lo vuelve... Ándale. Cuídate de la rickettsiosis de la CONAPRESE. Y donde te estén diciendo cuáles son las causas, los síntomas, porque además, si llegas al 5.º día y no te atendiste, te vas a morir. Así es. Mira, Jorge, ahorita, como propuesta, yo creo que debe tener los genius que tiene el ayuntamiento y el gobierno del estado. ¿Por qué no haces una campaña de, ¿cómo se llama? Mueble viejo. Uh-huh. Pero no lo pongas acá en la calzada de Independencia. Ve a esas colonias y dile, a ver, aquí vamos a pasar con un tractocamión y todo lo que no quiera y no sirva, échelo aquí como basura. Sí. Eso va a permitir que cuando llegues a fumigar, las áreas estén menos sucias, cuando menos. Sí. Esa es una. 2, señor, por favor, riegue sus plantas. Sí. Caray, son cuestiones de los genios que no los veo por ningún lado. Estamos hablando, Rudy, que ya son 100 casos que se detectaron, 12 positivos, 6 muertes. Fíjate. 6 muertes. Estás hablando que la mitad de los casos positivos murieron las personas. Estamos hablando que en su mayoría son menores de edad. Sí. Si no es que casi la totalidad. Y hablamos que de los 6 casos, creo que 3 son de Tijuana, 1 en Ensenada y 2 de Mexicali. Estamos hablando de que en el año pasado hubo 41 muertes por rickettsiosis. Que un año anterior hubo 37 muertes. Y un año anterior hubo 33. Entonces, sí hemos visto un incremento. Hemos visto que preocupa sin duda alguna a la población. Pero el problema es que no hay la información debida. Hace unos meses entrevistaba a unos familiares de un niño que murió de rickettsiosis. Decían, si nosotros hubiéramos sabido más información, cuando llegamos a las clínicas lo diagnosticaron con una simple gripe. Fíjate. Y no, el niño se estaba muriendo. Al 5.º día murió. Mira, ¿cuál es el común denominador de donde murieron estos adolescentes o niños? La pobreza y el abandono de los servicios públicos, Jorge. Me gusta, no, pero esa es la realidad. Es la realidad que muchos de nosotros hemos criticado. Tienes que atender las causas. No han leído a López Obrador. Bueno, no tienen por qué leerlo estos pseudomorenos. Y pues bueno, tendríamos que tener una, repito, campaña más agresiva. Hoy se llevan medios de comunicación, se habla del tema, pero no es tanto hacia los medios de comunicación, es al interior de la comunidad, es informar en la comunidad. ¿Y en las escuelas con los niños y las niñas? Ah, claro, de lo que es una mordedura de garrapata, el primer síntoma. Así es. ¿No? Pues mire, ahí está ese tema interesante por lo que el día de hoy se vivió. Ya inició la primera campaña en Valle de las Misiones, otra campaña ya en la Robledo el 1 de abril. Pondrán 500 collares pondrán creo 50 collares de garrapatas, un programa piloto que se están haciendo, al igual que Bravector, creo que se llama el medicamento que le ponen a los perros. Y pues bueno, ya veremos de cómo les funciona o si no disminuye. Si no disminuye, va a ser el fracaso de esta política pública que está lanzando el gobierno del estado. Por último, Rudy, bueno, 2 temas por último. El primero, el operativo Semana Santa ya inició, tanto para el del gobierno del estado y el de todos los ayuntamientos. Se espera que acudan más de 90,000 personas al puerto de San Felipe. Y bueno, esperemos que no haya accidentes fatales, pero sí habrá accidentes. Esperemos que no haya muertos por temas violentos. ¿Cómo tendría que ser estos operativos, Rudy, para tu ver? Hace años yo era parte de esos miles de gente que se iban a San Felipe. y me tocaba vivir el Vía Crucis.
Mi fortuna era que o rentábamos a tiempo un hotel o un hermano mío, que en paz descanse, que era médico de Iztecali, y llegamos a su casa. ¿Qué estoy diciendo? Vas a no la saturación, Jorge, vas a la sobresaturación. Es un primer elemento. Sí, Hey. no a llenar, sino a repletar. Ok, ya están ahí. ¿Qué debo de hacer como autoridad? Primero, no cansarse de poner filtros, tanto de entrada como de salida de San Felipe. Y dos, no cansarse de tener patrullas en las 3 calles que son San Felipe. 4, estar muy conscientes que eso se vuelve un bar, por no llamarlo de otra manera, público. Sí. El malecón, ¿no? El malecón. Bueno, y todas las calles también. Bueno, te digo que yo era de los que iba. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Para qué el banderazo? No. Pon las patrullas necesarias ahí, pero ponlas cuando digo filtros es que la gente sepa que si violenta la ley va a ser detenido. Yo no digo que no tome, yo no digo que no hagas carne asada, yo no digo que no llegues a la playa. No, haz todo eso. El asunto es que si yo sé que hay autoridades cercanas a mí ahí, pues voy a buscar o protegerme con ellos o no violentar a nadie más para no ser detenido. Esto tiene que ser de una manera, en términos publicitarios, muy callado, y tiene que ser muy evidente en términos públicos. Te estoy diciendo, no hagas tanta parafernalia de la salida y la llegada. Envía a la gente y que el operativo se demuestre allá. Porque además, Rudy, hicieron el operativo, creo que fue el lunes. Hicieron el operativo y pues realmente nada más pasearon las patrullas, pasearon el cuerpo de rescate, como ve ahí, y los volvieron a meter tal. ¿Por qué? Porque el operativo iniciaba hasta el miércoles. Bueno. O sea, iniciaba hasta hoy, y ni siquiera hoy es realmente el día importante. No, es mañana. mañana. Pero hoy ya se instalaron algunos filtros, pero se guardaron las patrullas. Yo siempre he criticado por qué hacen parece desfile cívico-militar. ¿Por qué no lo haces recibiéndolos en San Felipe? Exacto, ¿no? O incluso, como tú dices, en la propia carretera, a diferentes horas. Así que sí, es. la Guardia Nacional, esos operativos carrusel que le llaman. Estoy de acuerdo. Pero esto, como dice Rudy, tendrá que ser constante, porque estás esperando 90,000 personas. Así es. Sobresaturación, Jorge. Cuando digo sobresaturación, es dormir hasta en la calle. Y lo mismo sí, en la calle, en la playa, ¿no? Sí. Y lo que va a pasar también con los demás puertos, Ensenada, Tijuana, incluso hasta Mexicali espera una gran cantidad de visitas en estas fechas. El problema es el tamaño y la infraestructura que tiene San Felipe para 90,000. Sí, no la tiene. No la tiene. Y además los conflictos que hay, porque es muy dado que el mexicalense termine echando pleito ahí. Así es. ¿No? Porque yo les decía, a ver, en la Feria de Aguascalientes, que van más cantidad, ¿no?, de personas, no se agarran a golpes, y lo mismo toman o toman más que allá. Entonces, se trata de este día que es como cuando me siento más bravío. Así es. Y me quiero pelear con medio mundo, o quiero embriagarme y no me importa nada. Y hacer el desastre que puedo hacer porque estoy en San Felipe. Exacto. Es el principio. Porque hay impunidad, ¿no? Claro. En cambio, insisto, si la seguridad está ahí fuerte, y digo autoridad, no acuerdo, sino autoridad de que el señor está agrediendo a alguien, va a la cárcel, a ver, ¿quién más sigue? Eso nos va a permitir que los que van en buena lid la pasen a gusto. Claro. A gusto, y cuando digo a gusto es caminar que las 3 cuadras que tiene la calle principal, o el malecón, o irte al estadio de béisbol ahí a acampar, porque es donde terminas acampando, porque ya no alcanzas de la playa. Conozco, pues soy mexicalense, y yo fui en algunos años de esos que se iban ahí a las incomodidades. Después, el sábado te andas arrepintiendo porque no entraste a un buen baño. Sí, o sea, caray. Y ni la comida disfrutaste. Ni claro nada. que no. Las filas, bueno. Ya. Oye, Rudy, para cerrar, 2 temas, la imagen atípica del día. El día de hoy compartimos algo que Villa nos lo pasaba. Es una imagen que a partir de ahí empezamos a analizar. Lo que usted va a ver a continuación tiene que ver con las oficinas de la la diputada con licencia del Distrito 2 de Mexicali, Julieta Ramírez. Ahí usted va a ver la imagen y está abandonada. Ya incluso le quitaron la lona de que Julieta Ramírez, que saca copia gratis, que saca tu CURP gratis, y aquí no te vamos a cobrar nada, lo cual era totalmente innecesario lo que se tenía ahí como oficina, porque no te hacía ninguna gestión más que sacarte copias de la diputada del Distrito 2.
¿Por qué está abandonada? Pues porque la que tuvo que asumir el cargo por el curul en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, es Michelle Tejeda, quien pues ya fue designada de manera directa como candidata a la Diputación 1 local. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos en Baja California un curul libre, sin representación. Sin representación. ¿Qué te dice esto, Rudy? Muy sencillo, que no importa cumplir la tarea, lo que importa es mantenerse de un puesto a otro. Sí. No tienes otra cosa que explicar. ¿Cómo que la propietaria deja para irse a otra candidatura, pero la suplente deja para irse a otra candidatura? ¿No habría posibilidad del suplente del suplente? También iba a querer ser regidor. O sea, no, mejor así. Ese es el abandono, ese es el problema. Que vuelvo a la convicción, pues. Y además, ¿cómo ahora pides el voto, no? ¿Cómo? Cuando tú dices, pues no me importa representarte, me importa yo el interés personal. Así es. ¿Por qué? Pues porque me quiero ir a otro lugar. Sí. Eso es. Qué lástima que lo diga en tan pocas palabras, pero es que ese tamaño es la desfachatez. Y ante eso, Rudy, nos decía el abogado Dumas, que sabe en temas de electorales, es un delito electoral. O sea, tú no puedes dejar a Céfalo un lugar por el cual tú pediste el voto y el cual la ciudadanía te lo dio. O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? No, o sea, salvo alguna justificación de vida, justificación de seguridad, ¿sabes qué? Me tengo que retirar de aquí porque mi vida corre riesgo, porque me voy a morir o porque estoy enfermo, por algún justificante. Acá no hay ninguna justificación más que me quiero ir a buscar otro puesto. La justificación es electoral, no es de compromiso ciudadano. Y no, la verdad es que no traemos nada en contra de las dos mujeres mexicalenses, porque una va a ganar la senaduría y lo otro seguramente va a ganar la diputación por el efecto Morena, no por ella realmente, aunque ellas tienen una gran capacidad como políticas jóvenes y sobre todo tienen la capacidad del entendimiento de la política baja californiana, y por eso mismo no les interesó el quedarse en esa curul, ¿no? Porque buscas esas candidaturas no para concluir periodos, sino como escalón, buscando que en el siguiente proceso electoral de 3 o 6 años tú puedas irte para arriba. Y hay que recordar que esa curul también la dejó Marina del Pilar, salvo que ella sí dejó a su suplente, que no iba tampoco a sesiones, pero mínimo estaba ahí. Estaba cubierto. Estaba cubierto. No estoy justificando, estaba cubierto. Aquí no, aquí está descubierto, está abandonado. ¿Sí? Es un voto menos para Morena en la Cámara de Diputados. Sí, y además, y porque se vienen temas importantes como las 40 horas. Pues claro, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, eso es lo lamentable ahí. Y por último, el cartón de Enrique Eras, el pariente, que nos manda sobre el chapulineo que hay en estas campañas, cambiándose del verde a morena, de morena al verde, del PES a morena, y así le han hecho. Dice Jaime Bonilla Valdés que no haya resucitado, dice, entre los muertos de 2024 las campañas, el chapulineo a todo lo que da, Rudy. Jorge, rápidamente, me recuerda mucho un programa de televisión que dirige un amigo tuyo, donde el representante del Verde era ex candidato a gobernador por el PAN, el representante del Movimiento Ciudadano fue candidato a diputado federal por el PRI, y decías tú, ¿qué es esto? Ahí está el video. Pregúntale a Villagón. Sí, increíble. Ahí está el tema ahí. Gracias, Rudy, por estar acá. Gracias a ti, nos vemos. Y que pases excelente Semana Santa. Tú que sí. Aquí en la casa, tranquilos. Pues bueno, ¿qué cenas hoy, Rudy? Fíjate que no lo sé porque en ese asunto rápido de que es Semana Mayor y yo, pues sí, ¿cómo? Pues, o sea, traigo no discusión, sino a ver quién gana entre mi señor y yo. O ella me da marisco, pescado, o yo me echo una carnita. Decía mi abuela, que en paz descanse, Isabel Sánchez Campos, la vigilia no entra para los pobres, decía. Y ya está. Y nada más tenemos que comer carne y eso es lo que vamos a comer. Ya gané. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Nos vemos hasta el lunes, Mañana no habrá programa. Gracias a Casa Créala, quien produce este programa. Y pues bueno, ya sabe, pásela bien,